Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En clases anteriores hemos estado revisando la dispepsia, una de las patologías que pues afectan al tubo digestivo, particularmente pues en el estómago. Revisamos ya los cuadrantes del abdomen, que pues se supone que ya vieron ustedes en la anatomía. Con la intención de pues localizar mejor los síntomas o precisamente los síntomas de la localización del dolor en pacientes de este tipo con dispepsia. Hemos visto ya varias causas, hemos visto cómo la clasificamos según si ya ha sido sometido el paciente a estudios endoscópicos o no ha sido sometido a estudios endoscópicos. Sí, y dividimos en dos diagnósticos en particular. Después de haber ya hecho un estudio endoscópico con endoscopía y con biopsia, llegamos a encontrar una situación en la cual diagnosticamos la presencia de una inflamación de la mucosa gástrica, y esta inflamación de la mucosa gástrica la clasificamos en dos: en gastritis, ¿sí? Que hay una inflamación gástrica, y en gastropatía. La diferencia de estas dos entidades pues va a radicar en que en la gastritis hay una inflamación de la mucosa, pero esa inflamación de la mucosa la encontramos con infiltrado de linfocitos en la misma mucosa. Este infiltrado de linfocitos pues nos indica que esta inflamación de la mucosa viene a ser secundaria a una infección de algún tipo. Puede ser infección de algún tipo de bacteria, puede ser una infección parasitaria, sí, puede tener múltiples orígenes esta infección. Además, también esta misma infección, pues resulta que hay pocos microorganismos capaces de generarnos estas infecciones con el desarrollo de una gastritis y posterior dispepsia. Recuerden que, como les explicaba en la clase anterior, el estómago viene a ser una especie de incinerador, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el ácido gástrico y la pepsina que se producen en el estómago pues son capaces de disolver las paredes celulares de muchas bacterias, y por tanto pues les hacen imposible habitar el estómago. No así para esta bacteria en particular, que es la que empezamos a analizar como primera causa de gastritis, que es el Helicobacter pylori. En el caso de la gastropatía, también va a ser un diagnóstico histológico en el cual pues tomamos una muestra del tejido de la mucosa mediante una biopsia. Se observa el microscopio, se nota que hay cambios en dicha mucosa, pero no encontramos presencia de infiltrado linfocitario. Entonces esto descartaría que la gastropatía estuviera provocada por una infección bacteriana. La principal causa de una gastropatía pues viene a ser ya no el Helicobacter pylori, no una infección, sino el consumo de algún químico que esté irritando. En este caso, la principal causa de una gastropatía es el consumo de los AINES. ¿Sí? AINES, recuerden, es un acrónimo para referirnos a los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, ya realizando esta división entre ambas patologías, bueno, hay que aclarar una cosa en cuanto a la gastropatía. Resulta que el consumo de alcohol y de cigarro no presenta o no es parte de lo que puede producirnos nos puede producir una gastritis, pero no una úlcera. No va a provocar una ulceración, simplemente va a retrasar el proceso de cicatrización de las ulceraciones provocadas por otro tipo de situaciones o por el mismo alcohol. Ahora, entrando en cuanto al Helicobacter pylori, hay que recordar que este Helicobacter pylori puede producirnos, de todos los pacientes con dispepsia, es un porcentaje mucho más alto del 15%, rondará alrededor del 40 o incluso más del 50% de pacientes con dispepsia que tienen el Helicobacter pylori. Recuerden que dentro de todos los pacientes con dispepsia estudiada, el 70% es funcional, el otro 30%
Si del otro 30%, está un 50%, la mitad de ese otro 30% puede ser provocado por el Helicobacter pylori. ¿Sí? Aún así, pues no están muy bien demostrados. Bueno, los mecanismos de contagio del Helicobacter pylori, pues normalmente es por consumo de alimentos contaminados. ¿Sí? No haberse lavado bien las manos, cosas por el estilo. Eso es lo que puede provocarnos que tengamos una infección por Helicobacter pylori. En México es muy común, entonces la mayor parte de los pacientes con dispepsia, a veces ni siquiera sin hacerles estudios endoscópicos, desarrollamos tratamiento directamente con el Helicobacter pylori, ya que las pruebas diagnósticas para descartarlo o confirmarlo, pues no son fácilmente encontrables. Recuerden que también estuvimos viendo algunas alteraciones que pueden ser la causa de una dispepsia funcional. Sí, entre ellas la mayoría son nerviosas y la dividíamos entre tres: afectaciones del vaciado gástrico, afectaciones del acomodamiento o un umbral sensible al dolor muy bajo que pueda producir sensaciones dolorosas con facilidad. Entonces el Helicobacter pylori no nos va a generar ninguna de estas situaciones, y en etapas tempranas sí puede provocarnos dispepsia, pero que no encontremos precisamente algo endoscópicamente que nos permita saber que hay una infección por Helicobacter pylori. Hay algunas pruebas, como la prueba de la ureasa o la urea en aliento, que nos permitirán saber si el paciente tiene o no una infección por Helicobacter, y que pues se utilizan en conjunto con la endoscopía y la toma de biopsias. Además del Helicobacter pylori, pues tenemos, como dije, el asunto de que la dispepsia funcional se puede relacionar ampliamente con trastornos de estrés emocional o estrés psicológico. Entonces puede haber pacientes que no están desarrollando los síntomas que nos ayuden a diagnosticar una dispepsia, pero no encontramos una causa de esos malestares. Entonces eso lo podemos relacionar con un paciente que tenga ansiedad, pacientes con depresión, algunos pacientes ya con histeria, o el asunto de que tengan una hipocondriasis. En el caso, pues no habría realmente algo que buscar o que curar, simplemente estamos viendo un síndrome conversivo en estos pacientes, en los cuales transmiten o convierten su ansiedad en la sintomatología propia de la dispepsia, y pues nosotros así lo identificamos y tratamos de darle seguimiento. Ahora bien, para estudiar a uno de estos pacientes, a nuestros pacientes, en caso de que sea una dispepsia no estudiada, pues va a haber una serie de pasos y una serie de acciones a seguir para determinar nuestro curso de acción. Entonces vamos a empezar a hacer una especie de algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos a seguir para el estudio de algunos de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a ver a un paciente que no tenga una que tenga una dispepsia no estudiada? Primero, pues nos va a decir los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Vamos a dividir en tres esferas esta situación. Primeramente, señales de alarma, la exploración física y la anamnesis. Un cuestionamiento adecuado de nuestro paciente nos puede dar una información muy amplia de lo que tiene, y descartar una causa médica. Ahora bien, el primer paso, pues vamos a encontrarlo dentro de la anamnesis. Primero vamos a explorar a nuestro paciente. ¿Sí? Al referirnos a la naturaleza del dolor, pues nos estamos refiriendo a que el paciente nos describa cómo siente el dolor. Primeramente, pues hay que preguntarle sobre la localización. ¿Dónde localiza el dolor? Típicamente el dolor de una dispepsia pues lo vamos a encontrar en el epigastrio e irradiado en hemicinturón hacia la izquierda. También se puede encontrar como un dolor retroesternal. ¿Sí? También pues la frecuencia, o sea, cada cuando este paciente experimenta dolor, o sea, qué tan seguido, ¿sí? Qué tanto tiempo tiene con esta evolución del dolor, si tiene días, si tiene meses, si tiene más tiempo todavía, ¿sí? También pues entre cómo está relacionado con las comidas, porque pues por ejemplo nos puede dar a entender si hay por ejemplo la presencia de una úlcera gástrica o una úlcera duodenal según el momento del dolor de nuestro paciente. Entonces aquí puede haber
simplemente un síndrome de dolor gástrico, dolor epigástrico o un síndrome de dolor intestinal. Sí, la diferencia pues radica en el que en el dolor gástrico, el dolor epigástrico, hay un dolor literalmente después de comer, inmediatamente después de comer, y que empeora con los alimentos. En el cambio, el dolor de distrés abdominal es diferente, ya que sucede horas después de haber comido, e inclusive el dolor mejora un poco con las comidas. ¿Sí? Además, este tipo de características y de preguntas nos va a ayudar a distinguir si el dolor es pancreático o biliar, pero no nos puede ayudar a diferenciar entre ERGE o la presencia de una úlcera péptica como tal. ¿Sí? Luego hay que preguntarle a nuestro paciente si toma algún tipo de medicamento. Vamos a descartar causas medicamentosas. ¿Cómo qué medicamentos? Pues tenemos los AINES, ¿sí? El ácido acetilsalicílico y los inhibidores de la COX-2. Todos estos fármacos inhiben la vía de las prostaglandinas. Ya habíamos revisado con anterioridad, ¿sí?, el hecho en farmacología, principalmente el hecho de cómo los AINES van a afectarnos por la secreción de prostaglandinas, la secreción y producción de una verdadera capa protectora en el estómago. Puede generarnos ahora una dispepsia que tal vez si la investiguemos encontremos una gastropatía por diagnóstico endoscópico. También hay que preguntar a nuestro paciente cuánto tiempo tiene tomando inhibidores de la bomba de protones y si son o no eficaces para el control de sus síntomas. Recuerden que los inhibidores de la bomba de protones no requieren receta médica, entonces la gastritis como tal es un diagnóstico coloquial que la mayor parte de la gente pues sabe que tomarse. Tomarán antiácidos, se tomarán omeprazol, ranitidina, varios medicamentos. Si no acuden con el médico, simplemente tratan de controlar sus síntomas de esa forma. Ahora, tenemos también los datos de alarma. Los datos de alarma como tal pues son situaciones que nos sugieren que nuestro paciente tiene otro tipo de enfermedad más complicada que una dispepsia, ¿sí? Como por ejemplo pérdida de peso que no sea intencionada y en periodos cortos de tiempo. Nos puede sugerir la presencia de una neoplasia, y lo cual pues requiere que actuemos de una forma mucho más rápida. Disfagia progresiva. Esto nos puede dar a entender que hay una ocupación de una masa. ¿Sí? ¿Cómo cuál? Pues como un desarrollo tumoral en el cardias, por ejemplo, que está dificultando el paso de la comida. Y esto pues ya es uno de los estadios o complicaciones más graves de una dispepsia. Que tenga presencia de vómito persistente, que esto puede ir acompañado o puede ir relacionado con la disfagia progresiva, ¿sí? Que ya no es precisamente vómito, sino regurgitaciones de material que no ha logrado pasar el estómago y que está obstruido por una masa. O que la obstrucción se encuentre más abajo a nivel del píloro, ¿sí? Entonces el alimento no baja, la onda peristáltica topa en esa región y se invierte provocando vómito para poder vaciar el estómago. Datos de una hemorragia digestiva. ¿Cómo distinguimos una hemorragia digestiva? La dividimos en dos, hemorragia alta y hemorragia baja. La alta la vamos a distinguir porque resulta que nos va a dar o vómito con sangre, una hematemesis, o melena, que son heces negras que llevan sangre digerida, por eso tienen ese color negruzco. Ese color negruzco viene porque pues la sangre, al presentarse el sangrado a nivel del estómago, pues se mezcla con los ácidos gástricos y baja y pues está medio digerida, por eso tiene ese color. Inclusive la melena tiene un olor más pestilente que las heces normales. Además, ahora, en el caso de una hemorragia digestivo bajo se diferencia porque tal vez no encontremos hematemesis, ¿sí? Ahí pues tal vez encontremos más bien rectorragia o hematoquesia, que va a ser un sangrado, una sangre roja rutilante en las heces, ¿sí? Otra, que tengamos una anemia injustificada. Esta anemia injustificada pues también nos puede sugerir la presencia de un sangrado oculto que no estamos checando, porque pues no todas las pacientes que sangran van a tener hematoquesia o melena, pueden ser un sangrado mucho más pequeño, pero sostenido a lo largo de mucho tiempo, lo cual pues puede provocarnos esta anemia, que no sepamos de dónde viene. Y otra pues que al palpar a nuestro paciente durante la auscultación notemos la presencia de una masa, que no debería estar ahí.
Entonces habría que investigar de forma endoscópica rápidamente. Cualquier dato de alarma hay que hacer una endoscopía y una toma de biopsia si encontramos algo sospechoso, ¿sí? Entonces ya habremos convertido esta dispepsia no investigada en una dispepsia investigada o estudiada. Entonces, lo primero que hay que hacer con esta dispepsia no complicada, no estudiada, no complicada, primero hay que hacer una endoscopía, ver cómo está el tubo digestivo. Luego de hacer esta endoscopía, o también aparte podemos hacer una prueba no invasiva de infección de Helicobacter pylori antes de la endoscopía, que es una prueba de urea en aliento. Si sale positiva, pues podemos dar tratamiento de erradicación que incluye IVPs y algunos antibióticos. O en su caso también se puede utilizar un tratamiento antisecretor o regulador al menos de la secreción ácida del estómago para tratar de disminuir así los síntomas y actuar en consecuencia. Todo esto solamente si nuestro paciente no tiene datos de alarma. Si tiene datos de alarma es directamente hacer una endoscopía y actuar en consecuencia de lo que encontremos. ¿Qué podemos ver en una endoscopía? A las alteraciones de la mucosa, podemos detectar si ya hubo complicaciones como úlceras pépticas, esofagitis o ya de plano un cáncer. El tratamiento va a ser farmacológico independientemente de lo que encontremos en la endoscopía, pero pues nos ayuda a dar un diagnóstico con certeza. Es decir, el paciente sabe que tiene y no está sufriendo del dolor e imaginándose cosas. Ahora, como dije, el Helicobacter pylori va a ser un actor muy importante dentro de todo este circo. Entonces, primeramente, del 20 al 50% de los pacientes con dispepsia tienen una infección por Helicobacter pylori, ¿sí? Es menos frecuente en menores de 30 años, de un 10 a un 30% de los pacientes menores de 30 años con dispepsia pueden tener un Helicobacter pylori, siendo mucho mayor la incidencia en pacientes mayores de 50 años, alcanzando un 60%. Ahora, de todas las personas con dispepsia, de ese 30%, que ya diagnosticamos que tienen Helicobacter pylori, de un 10 a un 30% de esa porción pueden desarrollarnos una enfermedad ulcerosa péptica. Esa es la razón por la cual necesitamos identificar a un paciente con Helicobacter pylori, ¿sí? El resto resulta que pues solamente es una dispepsia funcional o un ERGE que es fácilmente tratable, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de hacer las pruebas diagnósticas o de estar aplicando tratamientos de erradicación constantemente a los pacientes que tienen dispepsia relacionada con este tipo de patología. Entonces, cuando hay un paciente menor de 45, porque hay que considerar también un dato de alarma, la edad del paciente. Si es un paciente de tercera edad de más de 60 años, es un dato de alarma y hay que tratarlo como tal, en consecuencia. En las especies no complicadas, pues se realiza la prueba no invasiva, que es una prueba de urea en aliento, y si no tiene ningún dato de alarma, pues le hacemos nada más la prueba, no hacemos endoscopía. Si resulta que es positivo, hay que dar tratamiento de erradicación que incluye antibióticos, que vamos a ver más adelante. Si no hay una infección, si salió negativa la prueba, damos IVPs para controlar la acidez del estómago y controlar los síntomas, ¿sí? Si dimos tratamiento erradicador, pues espera que se controlen los síntomas. De no controlarse, habría que hacer una endoscopía. Si hacemos esa endoscopía, habrá que buscar datos de úlcera péptica y tratar de controlarla, ¿sí? 2/3 de los pacientes que tengan esta prueba positiva nos van a generar una dispepsia funcional en la cual el Helicobacter pylori no nos va a dar problemas, no va a generar úlceras, ¿sí? Ahora, la erradicación, al eliminar el Helicobacter pylori, hacemos que desaparezca esa gastritis crónica y nos previene a que se genere una metaplasia intestinal, una probable displasia o neoplasia y evitamos la atrofia. Entonces evitamos una gastritis atrófica tipo A o tipo B. Por hoy terminaremos la clase hasta aquí, continuaremos el lunes ya con el final de este tema.